Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller. Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Qué gusto. 27 de abril de 2023. Inauguración de la 47ª Feria Internacional del Libro. Creo que fui a 90%. Discurso de apertura extraordinario. Lo he impreso y lo he encuadernado Martín Coan, intelectual argentino de primerísimo nivel. Son esas notas que uno quiere hacer por dos cuestiones. Para que ustedes oyentes escuchen lo intelectual de esta categoría y el periodista para tenerlo frente a frente. Martín, muchas gracias por estar. Gracias por la invitación y por todas estas exageraciones que me dispensaste. No. Sí, me maravilló el discurso del 2020. Se agradece mucho. El último gran discurso de la feria. Bueno, un aporte. Yo no puedo decir más que eso. No, porque las corrientes, viste que las corrientes, dependen de las corrientes políticas, también van las corrientes de los discursos. Sí, eso quizás sea inexorable. El asunto, llegado el caso, a articular eso con algún aporte que cobre sentido en la inauguración de una feria del libro, porque si no es lo mismo inaugurar una feria del libro y cualquier otra inauguración de cualquier otra cosa. Entonces, más allá de lo que pueda cobrar o pueda a tal o cual parecer resultarle necesario plantear en un ámbito así, necesario plantear políticamente en un ámbito así, si no se da cuenta de una articulación con el espacio concreto en el que de lo que se está inaugurando, entonces empieza a girar en el vacío. Entonces no lo pensaría como una dicotomía de, bueno, nos referimos al mundo de los libros o planteamos cuestiones políticas. Hay que eventualmente, lo que se plantee políticamente tiene que trabar su relación con una feria del libro y con lo que se supone o se espera que ahí suceda. El hombre es un animal político, así que... Lo somos de algunos más animales que otros, pero sí. Claro. Pero bueno, yo rescato siempre, hay dos cuestiones que se están ninguneando en estos últimos años, que tiene que ver, se cumplieron 50 años del golpe militar, coincide con mis 50 años de periodismo, y este ninguneo que hay del pasado tan trágico, ¿no? Se han ahora revalorizado algunos testimonios de personas que estuvieran secuestradas. Mira, yo vengo hoy de la zona sur de la provincia de Buenos Aires y pasé por la ruta 36, ahí estaba La Cacha, un centro de torturas, y con un cartel señalizado, digo, ¿cuánto se había avanzado en esa materia, no? Que la mejor manera de que esto no vuelva a pasar es tenerla presente. ¿Cómo te pega a vos esto de que se están ninguneando, se están desacreditando permanentemente toda la lucha que vino en el argentino y que permitió este sistema, no? Mira, yo no soy partidario de tesituras concluyentes en el sentido de que ciertos acuerdos que se alcanzan en una sociedad o ciertos planteos que logran o alcanzan algún consenso en la sociedad supongan que el asunto está saldado y ya no da lugar a la discusión. Esto digo en términos generales. Bien. No soy alguien inclinado a decir esto ya no se discute. Me parece que las cuestiones se abren, se cierran, se reabren. Y en relación a cualquier periodo del pasado, el que estamos recortando ahora tiene un especial espesor, una especial densidad, pero en rigor, esa memoria que invocás son etapas, grados de elaboración que una sociedad va haciendo de un determinado pasado. Y esa elaboración, que en definitiva es eso, no es ninguna fijación con el pasado, no es quedarse anclado en el pasado. Los hechos del pasado están en el pasado, pero la posibilidad de pensarlos y repensarlos se conjuga siempre en tiempo presente. Distintos presentes le van a dirigir a ese mismo pasado otras preguntas o van a abordar ese mismo pasado con otras miradas. Por lo tanto, no se trata de permanecer en el pasado. El pasado habita el presente y es interrogado desde el presente, y como se suele decir, si se trata de abrir perspectiva de futuro, no es sin el pasado, es con la elaboración del pasado. Esa elaboración no tiene por qué pretenderse saldada ni cerrada a discusiones. Por lo tanto, volver sobre ciertas cuestiones a mí personalmente no me parece ilegítimo.
que no es lo mismo que lo que señalás, Edgardo, de planteos del olvido, y no es lo mismo, a mi entender, que algunas de las intervenciones que aparecen en estos años, en estos últimos años, y que no, te diría, no son del orden del olvido y no son del orden de la anulación. Plantean otras versiones. Y yo creo que ahí me parece que cabe hacer una distinción entre un planteo en relación a la cuestión de la memoria y a las prácticas de la memoria ligadas a la necesidad de contrarrestar formas de olvido, que efectivamente eso ocurre, políticas de olvido, tesituras de olvido, que uno busca contrarrestar desde posiciones de la valorización de la memoria. Pero en algunos casos aquello con lo que lucha la memoria no es el olvido, son otras memorias. Y yo creo, si estamos pensando, evidentemente estamos pensando en la situación política actual y del gobierno actual, no es igual lo que dice el presidente que lo que dice la vicepresidenta. No es igual. Entonces, si vamos por el lado de Victoria Villarroel, me parece que está más claro. No es alguien que quiera dar el tema, dejar que el tema caiga en el olvido. Tiene una versión alternativa, tiene una visión distinta de la que pasó. Entonces tenemos la posibilidad de pensar escenas de lucha discursiva, representacional, sí, ideológica, etcétera, de lucha de memoria contra el olvido, pero también de lucha entre memoria con otras memorias, con otras memorias y con otras memorias. Por lo tanto, no acompaño la tesitura de esto ya estaba discutido, esto ya fue acordado, porque hay que volver a discutir, porque si hay que volver a discutir, hay que volver a discutir. Insisto, a mi entender, tiene que ver con las capas de elaboración que cada sociedad, que las distintas sociedades hacen de determinados periodos de su pasado. Ahora, lo que sí me resulta frustrante en el presente, y sí me resulta desolador, es que se puede reabrir una discusión, la estamos reabriendo, tiene muchos años. Se puede reabrir una elaboración y una interpretación del pasado. Por supuesto, siempre se puede reabrir, pero esa interpretación y esa elaboración tiene un recorrido ya hecho. Claro. Que eso no habría que omitir, no hay que omitirlo ni hay que desconocerlo. Llegado el caso, incluso para discutirlo, cuestionarlo, lo que no hay que pasarlo por alto. Lo que yo encuentro de frustrante en algunas de las formulaciones, pero son formulaciones que hoy se sostienen desde el aparato del Estado y desde el poder del Estado en el gobierno nacional, tienen que ver con en algunos casos, deformaciones y en algunos casos no reabrir la discusión, la actitud del que comienza la discusión. Y uno dice, no estamos comenzando la discusión. No, podemos reabrirla todas las veces que sea necesario, pero un cierto conocimiento, volviendo a esta idea de capas de elaboración en una sociedad, tenemos desde el golpe 50 y desde el restablecimiento de la democracia al menos 40 años de elaboración de un periodo del pasado. Llegar a la escena y empezar de cero, eso sí es una apuesta a la ignorancia y necesita ignorancia para que esa intervención que pretende ser de cero funcione como un comienzo y no, en todo caso, como una recapitulación, una reapertura. Ahí sí yo creo que hay un problema, que es, a veces como soy docente, lo he pensado en estos términos con un ejemplo más o menos imaginario, no del todo imaginario. Uno da clase, la clase empieza a las 7 de la tarde. Arrancás a las 7. 7:20 llega un estudiante. Nada, se abre la puerta, entra un estudiante, llegó tarde, no pasa nada. Llega, se sienta. 7:20 se sienta. Si 7:21 levanta la mano para intervenir en la clase, uno dice, ningún problema, intervengan todos los que quieran, todas las veces que quieran, pero llevamos 20 minutos de clase. Y acabás de llegar. Entérate un poco de en qué estamos antes de tomar la palabra. Si es que vale la analogía, mi disconformidad con ciertas intervenciones del presente, pero que, insisto, no son desestimables por débiles que sean en la consistencia de su elaboración, no son desestimables porque hoy por hoy están sostenidas del poder del Estado en el gobierno nacional, que es como si hubiesen recién llegado al tema, tomado la palabra, arrasando, no refutando, arrasando con elaboraciones, textos, películas, con todos los materiales con los que hemos venido pensando este campo de cuestiones, todos los argentinos. Digo, cuando dije todos los argentinos, la verdad que no somos todos los argentinos. No. Pero quiero decir, hemos venido pensando, no somos ni los profesores, ni los docentes, ni los especialistas, en términos generales, una sociedad ha venido pensando y elaborando esto. Y ahí sí, algunos planteos se vuelven regresivos. Claro. No porque discutan algo que uno pretende indiscutible, porque para mí todo puede discutirse, sino porque desconocen aspectos sobre los que se trabajó y se pensó mucho. Totalmente de acuerdo, no significa nada la cifra de 30.000, 20.000. Yo siempre digo, uno es suficiente. Uno ya es grave, pero vos fíjate... Pero fíjate la discusión que se plantea. Sí. Y los que salen a avalarla,
algunos que pertenecieron a movimientos populares salen a avalarla, es una cosa, salen a avalar que no fueron 30.000. Sí, ¿no? sí. Yo creo que también he leído o he escuchado algunas de esas intervenciones. A mí me parece que, por lo pronto, me remite a... Vienen dos cosas que puedo decir al respecto. Una es que la discusión de cifras no es estrictamente una discusión de cifras, no es que tenemos una lata de garbanzos y lo que estamos discutiendo es cuántos garbanzos entran en una lata. No es cuento chino esto. Y empezamos a contar, no, Claro. espera, se te cayó uno, espera que hay dos pegados. Me parece que estamos ante un asunto evidentemente más grave, pero digo más grave porque no solamente no se trata de un problema de conteo y de verificación contable, sino de una discusión que lo que involucra es cómo pensamos la figura del desaparecido y su distinción con respecto a la condición del muerto, independientemente de que a esta altura de las cosas y a cierta altura de las cosas, dar a los desaparecidos por muertos fue una alternativa, o pudo ser una alternativa razonable. La figura no es la misma. No. Y marcar la diferencia es decisivo porque en esa diferencia radica la manera en que operó el terrorismo de Estado. No produjo muertos, produjo desaparecidos, en tantísimos casos, ¿no? Hubo muchísimos muertos y hubo muchísimos desaparecidos. Y la figura del desaparecido tiene su especificidad respecto a que formó parte también de la instrumentación del terror. Exacto. Parte de la instrumentación del terror y parte de una mortificación perversa de los familiares o los seres queridos que buscaban a los desaparecidos, consistió en ocultar la información. Entonces, abordar la cuestión como si fuese meramente numérica o no advertir que la discusión numérica no es una discusión numérica, es una discusión sobre cómo conceptualizar lo que pasó. Cualquier requerimiento, entiendo yo, cualquier requerimiento de precisión supone de por sí que los hechos ocurrieron en un marco legal, con la información correspondiente. Y lo digo muy, muy concretamente, que los cuerpos están y por lo tanto se pueden contar. O que los bebés en aquel momento, hoy ya adultos, apropiados y secuestrados, se sabe quiénes son y se sabe dónde están. Quien reclama una verificación de un conteo fehaciente falsea la cuestión en su propio planteo. El planteo ya distorsiona y falsea lo ocurrido porque presupone una legalidad y una información disponible cuando en realidad el terrorismo de Estado operó en la clandestinidad y ocultando la información, ocultándola hasta el día de hoy. Exigir esa información, cuando el escamoteo de la información fue parte de la operación de terror del terrorismo de Estado, dirigir ahora la exigencia de información a las víctimas o a los familiares de las víctimas, me parece de un retorcimiento. Las víctimas y los familiares de las víctimas son los que reclaman la información, exigen la información, que digan dónde están. No son los que tienen que dar la información, porque no son los que la tienen. Aparecieron restos en la Perla. Sí. Claro, bueno, los que lo sabían, porque hay quienes, los represores sabían qué cuerpos echaron ahí. No lo han dicho, se complotaron para no decirlo, y es esa complicidad de silencio, ocultamiento e ilegalidad la que se está interpelando. Entonces la discusión no es este número o el otro número, es que un número u otro número involucra una manera de conceptualizar lo que pasó. Dos cosas más, perdón que sea largo. No, interesantísimo. El número a la vez no tiene certificación empírica hasta tanto no digan dónde están los cuerpos, pero tampoco es arbitrario y caprichoso. No se dijo 30.000 como se podrían haber dicho 300.000 o 3.000. Hay un libro que acaba de publicarse de Emilio Krenzel, dedicado exactamente a cómo se fue estableciendo la cifra. Después, si algún vanidoso quiere decir la inventé yo, que lo diga. No sé, las vanidades de la gente son un asunto menor en relación con esto. Los criterios para establecer la cifra no fueron caprichosos, no fueron arbitrarios, y se alcanza esa cifra a partir de la información que se pudo obtener y con una fundamentación empírica razonable. No es una cifra arbitraria ni caprichosa. Una cosa más de estas que me vinieron. El informe de la CONADEP. Yo me dedico a la literatura y verifico con cierta frustración de profesor de literatura, mira lo que te digo, de crítico literario, la facilidad cada vez mayor con que se citan libros sin haberlos leído. Claro. Eso siempre existió, siempre claro. existió. No es bibliografía que es una y te ponen 10 libros
Que no, y quién no, Claro. para más de uno le habrá tocado pasar al frente en una oral en el colegio y hablar del libro que en realidad no habías leído. Ya. Pero no dejaba, el que hacía eso, o si uno hacía eso, no dejaba de sentirse en falta. Si lo tendría que haber leído, no lo leí. Contámelo que no lo leí. Lo tendría que haber leído, no lo leí. Esa falta se va como diluyendo en una soltura y una facilidad para citar o para hablar sin... dije libros porque ahora vamos a hablar voy a mencionar el informe de la CONADEP, que es el libro Nunca Más. Pero en general, los comentarios de las entrevistas, vos sos periodista, los comentarios de las entrevistas son hechos muy a menudo por personas que no han leído la entrevista, que están comentando, no han pasado el título. Entonces esta idea bastante básica en realidad. No Bueno, esa es la decadencia del gremio nuestro. No solo del gremio de ustedes, yo te diría en términos que, porque con un discurso político pasa lo mismo. Está bien, y con pero- un texto pasa lo mismo. Pero un periodista de nuestra época, de mi época, si no estaba formado no trabajaba. Y no te daban, ¿sabes qué? La quinta nota de importancia. Bueno, y te tenías que formar Sí. en la redacción. Yo me formé en la redacción Y de claro. Belgrano y cuando me equivocaba, Ernesto Frito o cualquiera grandísimo jefe que tuve, me mandaban a la Sopena. Bueno. Tenía que ir a la Sopena, que en Radio Belgrano estaba en el primer piso del informativo, tenía 50, 100 tomos, no me acuerdo, Ajá. y tenía que hacer un informe por escrito. Ahora, Mira, dos cosas que si- te quiero... Siento que estamos haciendo, digo lo de la CONADEP y Sí, dale. y te escucho obviamente. No, no, perdón te- que sea. por supuesto. Si esto que estamos haciendo es un viejazo, será un viejazo. No, bueno. Pero tenemos fundamento para decir lo que estamos diciendo en clase. Muchas veces les digo, yo soy viejo, ustedes son jóvenes, pero yo vi a Maradona en el 81. Tiene su ventaja. Y yo lo he también. repartido 20 veces. Oh, no, mirá la envidia que me da. No, solo una cuestión Esa concreta. parte final, después hablamos. Un comentario concreto respecto de un libro que se suele citar, porque si alguien no leyó algo, no leyó algo. Yo leí el Nunca Más. Uno leyó una cantidad de cosas y otras cosas no. Ahora, las que uno no leyó, sabe que no las leyó y no las conoce bien. No se puede hablar. El informe de la CONADEP establece una cifra y junto con la cifra que establece, declara explícitamente, que esa cifra no es definitiva. Exacto. Que le consta a la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, presidida por Ernesto Sabato, que les consta que hay muchos más casos No denunciados. no denunciados. Ahí está lo que yo quería Y que morcillarte con eso. La cifra que están planteando es la cifra de los casos que en el año 84 alcanzaron a establecerse con fundamento de prueba judicial para los juicios a la Junta que se disponían a hacerse. Pero el texto dice explícitamente, el informe de la CONADEP dice explícitamente la cifra definitiva no es esta. Cuando alguien dice la cifra definitiva es esta, citando el libro del informe del Nunca Más, bueno, o no lo leyó, o miente. No, mienten. Mienten. No, dormí tranquilo, hoy mienten, mirá. Duermo intranquilo. No mienten. Hoy la mentira es absoluta desde todo punto de vista cómo se manipula. Mi segunda profesión, yo soy periodista y soy abogado. Y me especializo en derecho penal y en temas de abuso. La mayoría de los abusos son intrafamiliares, ¿no? Es impresionante la cantidad que hay. Yo creo que se debe denunciar un 30% del 100%. Por vergüenza, por miedo, por cuestiones económicas. No puede... No conozco del todo la terminología de esa parte de tu vida, pero el peso de la carga de la prueba no puede recaer sobre las víctimas. No. Es el aparato de Estado. La pregunta que se dirige es que digan dónde están. Ha cambiado bastante, ¿eh? Claro que sí. Ha cambiado bastante, pero vos fíjate que en el tema año 84, con todo el aparato y la máquina todavía viva del proceso militar, con todas las cuestiones que sucedían, mucha gente no se animó. Yo no tengo familiares desaparecidos, pero tengo muchos amigos de mi generación desaparecidos. Y en tribunales está la placa de los abogados desaparecidos, entre ellos un vecino mío, Alberto Vendrell, que vivía en Caseros y que antes de hacerlo desaparecer, lo tuvieron secuestrado mucho tiempo, se lo mostraron a la madre de un helicóptero. Esto digo para que entiendan la gravedad de lo que hacían. Totalmente desnutrido, atado al patín del helicóptero, le sobrevolaron la casa al tipo. Date una idea, y tengo otros amigos más y otros que pudieron afortunadamente irse del país. Digo, no es una cuestión esta de... No solo que no es una cuestión política, sino que en el mundo entero el proceso militar argentino siempre se ventiló, siempre se supo. Yo estaba en esa época, viajé a Brasil
y voy a la Universidad de Porto Alegre, y veo pintado en una pared, Fora Videla asesino. Estamos hablando de Brasil, que también tuvo su gobierno. Claro, dictadura. Entonces digo, esto es una cuestión que trascendió. Claro. Y lo de la cifra definitiva es correcto, no se denuncia todo. Y hay gente que nunca lo va a denunciar. Pero además, se supone que la justicia investiga, si hay cuerpos sustraídos, porque la situación es, sustrajeron los cuerpos. Sustrajeron cuerpos muertos y sustrajeron cuerpos vivos. Es decir, las víctimas cuyos cuerpos fueron desaparecidos, como lo que acaba de descubrirse en La Perla, y sustrajeron a los que nacían en cautiverio. Exactamente. La justicia entiendo que se orienta a dónde están esos cuerpos, dónde están esos secuestrados. No quién hace o no hace la denuncia. No interviene la justicia de oficio cuando hay una pero si no la denuncias Pero aquí está. A muchos saben lo que han pedido, la declaración de fallecimiento, la presunción, que es un trámite ilegal absolutamente. Yo creo que hubo mucha gente que no denunció nunca. Pero además, por eso digo, no importa la cifra. Es que no lo que dijo no como tal. Sí, la cuestión de lo que estábamos planteando, la comprensión o la interpretación histórica de lo que pasó. Si lo que pasó en la Argentina en esos años lo planteas en términos, insisto, que presuponen que se contó con la información en un marco legal, está falseando. Ya en el planteo, aunque formules una pregunta, la pregunta está falseada, está falseando, porque involucra términos que distorsionan la realidad de lo ocurrido. Si vos demandás o planteás una cuestión desde un criterio de constatación que supone información y cuerpos contables, estás falseando. Porque parte, insisto, de cómo operó el terrorismo de Estado es que sustrajo los cuerpos y los sustrajo hasta el día de hoy, volviendo al pasado y al presente. Eso que ocurrió no deja de ocurrir, porque esos cuerpos siguen sin saberse dónde están. Exacto. Y los secuestrados, que hoy ya tienen sus años, siguen estando en condición de secuestrados, muchos recuperados, y recuperados para la verdad y para la identidad, para su derecho a la identidad y poder elegir en relación a lo que les pasó por abuelas de Plaza de Mayo. Pero hay muchos que siguen hoy en condición de apropiados y secuestrados. Por eso está el delito de supresión de la identidad, exactamente. Además. Entonces la discusión, aun cuando la discusión tiene que ver o involucra cifras, es una discusión por cómo conceptualizar lo que pasó. Dar cuenta del carácter clandestino e ilegal del modo en que operó el terrorismo de Estado. La clandestinidad, la ilegalidad y el ocultamiento, insisto, fue parte de la operatoria del terror. Entonces, requerir ahora a los familiares que den la información cuando toda su lucha es porque les retasearon la información. Y el retaseo de información, insisto, fue parte de los mecanismos de terror. Totalmente. Bravo por Nacho López cuando le preguntó a Videla en 79, 78, 79. Le preguntó sobre el desaparecido de Videla. No supo cómo dibujarla, ¿no? Bueno, dijo algo... Los desaparecidos... Ni vivos ni muertos. Levantar, claro. Sí. Claro. Entonces hay algo ahí, en el ni vivos ni muertos, que remite, yo diría, escabrosamente a una dimensión afantasmada. A la tercera dimensión. Sí, y eso tiene que ver con cómo funcionó el terror. No poder darlos por muertos. Vamos a hacer una pausa, fue ¿te parte parece? del asunto. Sí, claro. Ahí estamos conversando. Martín, interesantísimo. Nos queda pendiente los temas futboleros, que no van a estar exentos. Vos sabés que tengo una gran discusión en mi casa. A ver. Yo soy, bueno, te imaginarás lo futbolero que soy, ¿no? Voy a la cancha de los 6 años, así que date una idea. Todo el mundo sabe que soy de Boca, está claro eso. Pero mi esposa siempre dice, no, es de brutos y de ignorantes el fútbol. No, querida. Y le nombro tu ejemplo y otros tantos. Entonces no sabe qué contestarme. Pausa usted. Don't try turning tables instead.
what you're thinking. Don't say words you're gonna regret. Don't let the fire rush to your head. I've heard the accusation before, and I ain't gonna take any more. Believe me, the sun in your eyes made some of the lies worth believing. I am the eye in the sky, looking at you. I can read your mind. I am the maker of rules, dealing with fools. I can cheat you blind, and I don't need to see anymore to know that I can read your mind. 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 Don't leave false illusion behind. Don't cry, I ain't changing my mind. So find another fool like before, 'cause I ain't gonna live anymore believing some of the lies, while all of the signs are deceiving. I am the eye in the sky, looking at you. I can read your mind. I am the maker of rules, dealing with fools. I can cheat you blind, and I don't need to see anymore to know that I can read your mind. 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 I am the eye in the sky, looking at you. I can read your mind. I am the maker of rules, dealing with fools. I can cheat you blind, and I don't need to see anymore to know that I can read your mind. 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 Seguimos un diálogo ese. Este es El País y los Escritores, el programa oficial de la Sociedad Argentina de Escritores. Está Martín Coan. Che, qué lindo. Cosa que lo encuaderna en serio el discurso tuyo. Se agradece mucho. Realmente, lo tengo como, y lo he prestado para que lo lean. Lo único muchas que no permito es que le intervengan. Viste que mucha gente interviene, ¿no? Entonces, pero bueno, de cualquier forma lo que has planteado en derecho sería, si vos querés arrancar de cero, tendrías que plantear una nulidad de lo actuado. Ujú. En derecho a la nulidad, ¿qué plantea? Hasta el punto del proceso donde se declara nulo, hay que volver a hacerlo de nuevo. Si vos querés volver atrás todo esto, tenés que declarar una nulidad. Y además, eso en términos legales. ¿Cómo anulás la elaboración social de un pasado? Imposible. Vos podés agregar, discutir, rebatir, reabrir. Anular es justamente, ya lo dije, yo soy docente y trabajo, Vas en la UBA, ¿no? trabajo en la UBA y en la UNA, la Universidad Nacional de las Artes. O sea, me dedico a la producción de conocimiento, a la transmisión de conocimiento, enseñanza, aprendizaje. Y claro que de un modo comprensiblemente sarmientino uno piensa, la ignorancia es lo dado y producimos conocimientos, lo cual es cierto.
Pero generalmente lleva a presuponer que la ignorancia es lo dado y lo que se producen son conocimientos. Y desde ciertos proyectos políticos hay producción de ignorancia. La ignorancia no es lo que hay, entonces uno produce conocimiento. También se produce ignorancia. Entonces, a mi manera de ver, lo que está pasando en este tiempo tiene que ver con la producción de ignorancia en el sentido de ya no anular una causa mal llevada, entonces se pide la nulidad por tal error de procedimiento. Exacto. Es que sobre cosas ya sabidas, no indiscutibles, no cerradas y no definitivas, pero sí sabidas, se intenta tapar con capas de ignorancia. Para el caso, la premisa de memoria completa que esgrime en este momento el Estado Nacional, Villarroel especialmente. por ejemplo, por lo pronto, digo. Y el presidente. Primero la idea de que la memoria se completa, volviendo al planteo de ¿qué es la memoria? Una elaboración social de un determinado periodo del pasado desde cada uno de los presentes. ¿Cuándo se completa eso? Bueno, en principio nunca. Después puede haber etapas, estabilizaciones de versiones de la memoria y en el futuro no se sabe. Porque hay algo para mí simplificador, reductivo en el planteo de memoria completa, que es decir, se contó la mitad, lo dicen, ¿no? Estoy parafraseando, pero creo que lealmente, fielmente, se contó la mitad de la historia, falta la otra mitad. Con una tendencia muy insistente en esta época, no solo en el gobierno nacional, a pensar que las cosas tienen solo dos lados. O sea, un criterio dicotómico binario por el cual no importa de qué asunto se trate, ni de cuántas perspectivas o variables se pongan en juego. Es un Boca River. Siempre se ponen, exactamente. Vos sabés que siendo futboleros los dos, yo me encontré escribiendo este argumento futbolero. Ni Boca River es Boca River. No. Porque alguna vez estuvimos viendo que le ganaran a Racing para salir campeones, cosa que efectivamente ocurrió. Yo de todas maneras no grité el gol de Gracias, Borja. Armani. Es que se tiró para abajo. O sea, más pequeño no podía hacerse y la pelota fue donde él estaba. Pero quiero decir, Es independientemente que Galván de era de eso, Boca. ¿eh? Galván era hincha de Boca. Independientemente de estas cuestiones y de dejar consignado que el gol, nunca grité un gol de ellos, ni siquiera ese, pero quiero decir, hasta para Boca y River es reductivo y simplificador decir un Boca River. Hasta ¿Cuántos factores intervienen? Hay más factores. El Entonces, Elizondo de Independiente, por ejemplo. imagínate que si en una final de un campeonato de fútbol estamos diciendo que dos variables no son suficientes, Imagínate. la elaboración colectiva del periodo de la dictadura militar, claro que hay más de dos variables. Pero se insiste con dos. Generalmente porque todo lo que ocurra, no solo respecto de esto, de cualquier cosa. El cine, el Inca, la universidad, periodismo, Boca, se plantea en términos de K anti-K. Como si todo respondiera. No pasa por otro lado. Que no pasa por otro lado. Hay quienes tienen posiciones kirchneristas, quienes tienen posiciones antikirchneristas. La idea de reducirlo todo a esas únicas dos posturas produce ignorancia, en el sentido que achata la complejidad de la elaboración o de la posibilidad de pensar y analizar lo que pasó, pero a grados, digamos, por detrás de grados que ya habíamos alcanzado socialmente. Entonces el planteo de se contó una mitad, falta otra, es falso primero en la idea de que hay dos mitades. O sea, hay dos versiones o hay dos posturas. Hay más. Por suerte. Por suerte digo porque los hechos son muy complejos y los abordajes son complejos también. También es injusto no decir que muchos guerrilleros fueron juzgados. Es injusto decirlo. Es muy llamativo cuando Claro. dices cómo se insisten, hablando de ignorancia, porque esto en algún momento Claro. se supo. ¿Cómo dejamos de saber, socialmente digo, ¿no? ¿Cómo dejamos de saber algo que ya sabíamos, que es que sí fueron juzgados? Claro. Y fueron Firmenich fue presos. extraditado de Brasil. Sí, y viste que uno escucha Y yo una fui y a la otra extradición vez. de Gorrerán Merlo. Cuando fue extraditado, yo fui a México a hacer la extradición de Gorrerán Merlo como periodista, ¿no? Y de ahí provino uno de los casos de quien rechazó el indulto y cumplió la pena que le había sido establecida en su condición de militante y no aceptó el indulto y cumplió la pena que le habían establecido. Y, sin embargo, una y otra vez se dice en medios de comunicación, fueron juzgados solo de un solo lado. Ahí está lo que te digo yo. La falta de formación, la falta y el compromiso. Sí. A ver, yo tengo varios libros publicados, sencillitos, ¿no? Y alguien escribió un prólogo que yo cada vez que hago un programa me informo, obviamente. No es que la vieja escuela es mejor, es el método. Si usted me dirá, ahora tenemos este streaming, tenemos cámara, tenemos un montón de cosas, toda la era digital, pero la formación, viejo,
es fundamental, la lectura. Un periodista que no ha leído menos de 100 libros no puede ser periodista. Somos del siglo pasado, pero... No importa, Bueno, somos pero eso, sí, tenemos que sí, tender a mí me que- parece que eso estaba mejor planteado en el siglo pasado. ¿No que te en el parece actual. que sí? A mí me parece que sí. Yo trabajo con estudiantes de 20 años y es muy interesante. Está bien, son estudiantes que se anotan en una carrera de letras, con lo cual en principio la disposición y el interés y la pasión de la Es lectura otra. está, pero siempre es interesante ver cómo ellos mismos miden y viven el estado de cosas. ¿Cómo puede plantearse que la cuestión de la lucha armada en la Argentina de aquellos años, existiendo, por ejemplo, dirigida por Mario Santucho, una revista llamada Lucha Armada con cantidad de artículos, existiendo los 3 tomos de la voluntad de Anguita y Caparrós, existiendo fuertes y valiosísimos debates de militantes revolucionarios con respecto a la opción por la lucha armada como alternativa de lucha política. Discusiones planteadas en esos mismos años y eventualmente planteadas con posterioridad, debatiendo el pasado. ¿Cómo alguien desde el poder del Estado además puede entrar en escena y decir, falta contar esto? ¿Cómo falta contar esto? No lo leíste, viejo. Lo podés discutir, lo podés rediscutir, podés decir, creo que esto no se discutió. Yo soy convencido que no lo leyeron. Mirá, después de Entrar en que... escena y decir, esto no se... Falta la mitad, otra vez, ¿no? En el binarismo, falta la mitad No, de la no. memoria. Después No. vos podés decir, no estoy de acuerdo en cómo lo discutieron. No, está bien. No puedo decir que de esto no se habló. Yo coincido con vos, todo es materia discutible. A mí la universidad me dio esa posibilidad. Me abrió la cabeza y yo, hay cosas que me revelo y que son estándares fijos del derecho con el cual yo no estoy de acuerdo. Y se pueden Claro. seguir discutiendo. Claro. Fíjate vos, la reforma laboral tiene 52 fallos en contra y ahora la Corte tiene que revisar 82 artículos para ver si quedan vigentes o no. Hoy el gobierno de La Pampa, o esta mañana, presentó una demanda contra la ley de glaciares. Porque bueno, evidentemente Claro. es una de las peores leyes que se ha sancionado en contra de los pocos recursos que nos quedan en manos propias, en manos del Estado. Ahora, la cuestión es que, lamentablemente, yo creo que después de escuchar a una diputada nacional que diga que hizo una entrevista con un embajador de un país que hace 30 años que no existe, ya está. Ya está. Porque mirá, podés ser bruto, pero no tanto, viejo. Vos podés desconocer la Segunda Guerra si querés, qué sé yo. Mira, yo un poco por desolación, y yo soy docente, ya no dejo de remarcarlo por lo siguiente. La ignorancia no es lo que uno desconoce, lo que se desconoce no es un problema de por sí. De hecho, viste que uno lee, por lo menos yo lo vivo así, pero cuanto más lees, menos lees, porque cuanto más lees, más conciencia tenés de lo que te falta leer. Muchísimo. Y digamos, uno aprende, estudia, se forma y aprende, y cuanto más aprendes, más sabés lo que te falta aprender. Con lo cual, lo que uno no sabe, lo que uno desconoce, lo que uno ignora, es un desafío, es una provocación al conocimiento. Entonces no es que uno se posiciona en lugar del saber, yo, el que sé, vos, yo, estudiamos y sabemos y nos quejamos de los que no saben. Porque cuando uno sabe, también sabe lo que no sabe. Solo sé que no sé nada. Exactamente, por lo menos como punto de partida para Pero Descartes. no, pero es correcto. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque, insisto, yo me dedico a la enseñanza del aprendizaje, o sea, trabajamos con lo que sabemos y con lo que no sabemos. Y otra vez, el reparto no es yo, el docente, soy el que sabe, claro que sé, si no, no estaría ahí dando clase. Y además preparé la materia. Qué lujo Y- los chicos como vos. No, bueno, gracias. Pero quiero decir, el reparto no es yo el que sé, ustedes los que ignoran. Claro que de la materia yo sé, si soy el docente y la preparé. Pero hay cosas que yo no sé. Y que los estudiantes pueden traer a colación y ser pertinentes y ser Pero valiosas. cualquier profesional. Y yo no, absolutamente, y a la vez, los estudiantes, hay cosas que saben y vos enseñás a alguien lo que no sabe a partir de lo que sí sabe. Entonces no es un lugar de saber que le transmitís a un lugar del no saber. Es el juego que cada uno hace entre lo que sabe y lo que no sabe. Claro que el docente sabe más. Si está formado y le lleva 40 años de distancia, son 40 años de formación y de lectura. Pero quiero decir, no se trata de decir yo estoy en el lugar del saber y el otro ignora. Lo que no se sabe es un estímulo para profundizar el conocimiento, excepto que el que no sabe se jacte de lo que no sabe.
Ahí sí la Es situación serio. se complica. Es serio el tema. Y me parece que el cuadro de situación tiene que ver con esto, en definitiva. No con que alguien sepa o no sepa, República Checa o Checoslovaquia, Eslovaquia. Es que la comodidad... Si vos no estás preparado, no podés aceptar un cargo. Por lo menos en la conciencia de que tiene no llevarte tan bien con tu honestidad desconocimiento. intelectual. No llevarte tan bien, no estar tan cómodo con tu propio desconocimiento. Claro. Porque hay cosas infinitas que uno desconoce. Pero insisto... Nosotros los abogados nos interconsultamos 1000 veces. Sí, Hay cosas que no las sabemos. sí, Muchas cosas. Mirá, como profesor de literatura, claro, yo estudié la carrera de letras entre el año 86 y el año 90. Cursé 24 materias, hice 2 seminarios, me dieron el diplomita, esa fue mi formación. Esa fue mi formación hasta adquirir el título. Mi formación siguió hasta ahora y va a seguir Obvio. siempre sobre la base de, medio como lo de memoria, no existe el saber completo, No. y uno se relaciona con lo que no sabe, insisto, como con el estímulo y la inquietud de seguir aprendiendo y seguir formándose, enseñar y seguir aprendiendo. Me parece que una mala señal de época no es, ¿cómo no va a saber eso? ¿Cómo no lo va a desconocer? Es que ha dejado de sentirse como un problema. En muchas escenas, No en es muchos pecado, momentos, no es pecado. no genera ni un poquito de malestar en el buen sentido, digamos Sí, que no sí, es la sí. mortificación como tal, sino esa pequeña pinchadura del estímulo a aprender. Claro. Ahí donde no saber algo puede ser un estímulo para aprender. ¿Cómo es eso? Ah, no, claro, se disolvió. ¿Cómo era? ¿Quiénes eran? ¿Y ahora cuáles son? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue ¿Qué el pasó? conflicto? Claro. Me parece que el punto no se trata solamente de cuánto se sabe o no se sabe, sino que aquello que se debería saber y no se sabe no plantea el más mínimo problema. Claro. Y aceptar un puesto para el que no está preparado. ¿Qué es lo que está pasando en muchísimos casos? Y terminan con la estafa de Andis, 35.000 millones a los discapacitados, ¿no? Porque estamos hablando no solamente de delitos que se pueden cometer por la corrupción. Cuando vos le estás sacando el dinero, la medicación a un discapacitado, lo estás condenando a morir. Claro. Porque ese discapacitado no te la pidió porque tiene y le sobra. Te la pidió porque no tiene y la necesita y porque hay una ley nacional. Entonces, ahora lo llaman indagatoria esta semana españolo de nuevo. Digo, el tipo estuvo en el Andís, sinvergüenza total, absoluto, y todavía declaran. Vos fijate que todavía declaran. La escribana del muchacho este Adorni, escribana de Fred Machado. O sea, hay una visibilidad tan grande del círculo que lo rodea a este gobierno, no solamente a Milei, a este gobierno, porque Esper era parte de este gobierno, aunque entró de afuera. Claro. Y fíjate vos que todo esto pareciera ser que es tan grave el golpe que le ha pegado al bolsillo de la gente, que la gente todavía no reacciona como tiene que reaccionar. Más allá de que ya empieza a manifestarse. A mí me parece que sí, porque los golpes al bolsillo siguen ocurriendo. Y todo esto que se va acumulando, lo dice la experiencia. ¿Cómo y cuándo se descargó sobre la figura de Carlos Menem la corrupción de los años 90? Cuando la ficción, del 1 a 1, la ficción de que un peso pudiese equivaler a $1 se desmoronó, eso que parecía haber corrido y que corrió impunemente, volvió como reproche, volvió con costo político. Yo entiendo que estas situaciones se quiebran por donde se quiebran, que es decir, No se quiebran. sigue habiendo inflación. Sigue habiendo inflación. Pronóstico más alto que el año pasado. Lo de la casta fue no solo un engaño, sino una especie de tontería. Que se vayan todos del 2001. Exactamente, es una derivación de una consigna para mí penosa ya en su Sí, pero por nacimiento. supuesto. Eso que por ahora corre, o que en cierta medida corre, me parece que no se pierde. Se acumula en un lugar que en cuanto se vaya volviendo más patente aún, se está volviendo cada vez más patente, que el sacrificio que el gobierno actual pidió a cambio de estar mejor, ya ocurrió como sacrificio y la parte prometida no llega y no va a llegar. No están los brotes verdes. Ni los brotes verdes del otro gobierno, ni el segundo semestre prometido por el otro gobierno, ni la potencia mundial prometida por este gobierno, ni la idea de vienen 6 meses, porque primero vienen 6 meses duros, pero después vamos a rebotar en B. El primer año es duro, pero después vamos a rebotar, ya no me acuerdo en qué letra.
y la situación empeora y empeora. Cada día Y más. cada día más. Y me parece que ante la evidencia de ese empeoramiento, estos otros factores que se dejan correr o se hacen a un costado cuando las cosas en lo económico van mejor o parecen ir mejor, no se pierden, están ahí. Y a la hora de descuajeringarse un proyecto económico inconsistente, ahí te das cuenta que no fueron olvidadas. Mira, si la derecha le pega a la derecha, Prat-Gay le acaba de pegar al plan económico, hay que tener en claro dos cuestiones. La justicia y los jueces federales comienzan a actuar cuando los políticos que ocupan funcionarios, puestos, están en declive. Ahí vas a ver que actúa la justicia. Antes no, ¿eh? Claro. Y tengo una anécdota con un juez. Yo hice la causa venta de armas, periodísticamente, y almorzaba con el juez seguido porque me da información. Y un día me dijo, yo a Menem, antes de la elección del 95, no lo voy a procesar ni de casualidad. Yo no como vidrio, me dijo el tipo. ¿Más claro que eso? Ya está. La causa venta de armas fue una causa famosa. Yo fui corresponsal de guerra, cubrí la guerra, vi las armas. La explosión en Río Tercero. Bueno, fue por el afano de las... Perdón, Exactamente. por el robo, para Por eso lo hablar con menciono. lenguaje, no de la cancha. Pero digo, vos fíjate... Y eso lo- corrió hasta que no corrió más. No, y fíjate lo de Menem cómo termina, un velatorio que no fue nadie. Porque termina siendo mala palabra Menem. El tipo que era simpático, que todo el mundo... Porque era un tipo simpático, yo Lo lo era. reporté muchas veces. Un tipo Yo simpático. una. Era un tipo simpático. Sí, sí. Y te daba soluciones. Yo una vez, toda la gente de Radio Belgrano, yo estaba en el informativo, me mandó a llevarle una carta porque están todos con temor de que, obviamente, privaticen la radio. Dijo, vino Ramón a sacar la carta, porque yo lo entrevisté en el VIP, yo estaba en Radio Belgrano. Entonces Menem dice, no, la carta es para mí. Porque Ramón parece que cobraba las entrevistas. Ah. Entonces él te agarraba la carta y después te llamaba. Como ahora, claro. Sí, creo que entre 10 y 20 mil. Recordame con precisión tus años en Radio Belgrano fueron entre cuándo y cuándo. Y yo estuve en 2 periodos. Estuve en Radio Belgrano hasta que se privatizó en el año 90 y después estuve hasta el 97. Ya, porque yo trabajé en Radio Belgrano. O sea, no en Radio Belgrano. Colaboraba, yo era estudiante de secundario ¿En y qué época? futbolero. Con las transmisiones de Carlos Parnizari. Parnizari Gol. Sí, bueno, yo era Parnizari Gol era Raúl Fernández y después Carlos Miquel Arena. Gallego, sí. Y después yo trabajé de eso. Hablemos de fútbol un poquito. La Supercopa del 89, en la cancha de Independiente, yo la relaté para Radio Belgrano. Y yo 89 estaba en la radio. Es que nos debemos haber cruzado al aire. Y sí, porque, es más, yo hacía el turno de sábado y domingo, y una vez no sé quién se muere un sábado y domingo, y un sábado, un domingo que estaba de turno, y las transmisiones de fútbol no se podían cortar. Eran todas rectas, de principio a Y fin. había que dar esa información. Y yo era jefe de turno, le hice levantar Claro. y mandamos la noticia. Después me llamaron, y era Horacio Frega, era el interventor. ¿Lo conociste a Frega? No Sí, personalmente. un tipo de la derecha. Sí, ¿viste? Sí. Y era amigo mío, Frega me conocía toda la vida. Dice, che, ¿cómo se corta el fútbol? Y mirá, se murió fulano. No, está bien. Estás bien formado. Anda tranquilo, no pasa nada. Sí, bueno, Belgrano fue una escuela. Sí. Te digo que de ahí salieron grandísimos periodistas. Y esa época tuvo grandes... Mirá, teníamos a Ernesto Frito, una de las voces mayúsculas de la radiofonía argentina, un tipazo, un compañero, un tipo de esos impresionante. Falleció hace poquito Domingo de Ledera, que también era jefe informativo. Teníamos un tipo que era muy famoso, que hacía vestuario, hacía control central, no me acuerdo el nombre. Ricardo de Michelis. Ajá. Un día lo llamo de Michelis de la Casa de Gobierno para hacer presencia, porque a la tarde estaba acreditado en gobierno. Me dice, si no se muere el presidente, no llames. Ahora, te voy a contar una anécdota del fútbol de las más lindas que tengo. Boca campeón, que fue 92, ¿no? Sí. Sí, 92. 1-0 gol de Benetti. 1-1 con San Martín de Tucumán, gol de Benetti. Bueno, me manda, ya estaba en Canal 9, pido el partido, me lo dan, voy con Guillermo Galván, hincho de Boca, Cachito Heredia, el ayudante de cámara. Era cuando teníamos Sumatic, que íbamos con casetela, ¿te acordás? Ah, No eran las cámaras. claro. Bueno, hay algo sensacional. Bueno, yo nunca había ido al palco, siempre a la de socios, porque Claro. mi viejo me echó socio, Ahí estaba yo. y hace el gol Benetti. No, Benetti no. Solves. Solves. Y yo tiro el micrófono. Lo tiro. O sea, era un micrófono, lo tiro. Entonces, si vos ves el informe, ya está en mi canal de YouTube,
Moltoni le pone el relato arriba, porque yo no lo relaté. Porque tiraste, yo creo que el golpe del micrófono al piso Sí, es lo único que se oyó. No, en era la el cancha los palcos viejos, ¿te acordás? Claro, yo estuve ahí. Claro. Golpea el micrófono. Y bueno, ese día fue, la Pasucci usa mi relato del gol de Benetti. Eso fue una fiesta. Sí. Hice vestuarios. 20 de diciembre del 92. Sí. Ahora que se nos queda sin tiempo, pero me encanta escucharte a vos cuando hablas de Boca y me encanta Moldaski. Está bien. Porque viste que Moldaski nos pone en otra dimensión. Sí. Yo tuve la ocasión de escribir un libro sobre Boca y en realidad me entrevistan o me convocan, entiendo que en buena medida a partir de un libro que se llama Desde la Boca, que hicimos con Ricardo Cohen, dedicado a eso. Vos sabés que en un primer momento yo había dicho, no puedo con Boca, no. Esa situación de resolver o dirimir estrategias, registros, narrativos o ensayísticos, me parecía que con Boca no iba a poder, pero fue un desafío hermoso para mí escribir ese libro, y eso habilitó la posibilidad de que las entrevistas sean no solamente sobre la literatura, o sobre Borges, o sobre mis propias novelas. Es que pueden vivir juntos los de... Bueno, viven en uno así. La intelectualidad con el deporte, viejo. Yo siempre, en ese sentido digo, la vida es corta, pero el día es largo. Porque yo los domingos, si no pasó nada, digo, vida social, que no tengo demasiada, por suerte, los sábados a la noche, el domingo, por ahí a las 9 de la mañana, yo ya estoy en el bar, leyendo, escribiendo, trabajando. A la 1 almorzar y a las 3 te vas a pasar a la cancha. Hay tiempo para las dos cosas. Ese placer es único. Y además yo creo que hay, respecto a la subestimación de los hinchas que vos lo mencionabas, hay de todo, por supuesto, como hay de todo en todos lados. Pero si uno dedicó la mañana a preparar una clase, leer los diarios, y a la tarde te vas a la cancha, yo creo que estás menos, ¿cómo decir?, alienado que el que se queda en su casa viendo determinados canales de televisión y cree que se está informando. Hay que informarse por otro lado, no por los canales. Entonces... Ninguno, ni el C5N, ni el... Soy reacio a la subestimación, a esa subestimación del hincha enajenado. Claro. Y por otra parte, me lo vuelvo a remitir al libro que escribimos con Ricardo sobre Boca. No hay una dicotomía razón-pasión. Las pasiones pueden ser pensadas. Y pensar las pasiones no significa ni enfriarla, ni disciplinarla, ni aplastarla. No. La dicotomía razón-pasión no tiene por qué correr y uno puede pensar una pasión y eso no solamente no la enfría, sino que la enardece. Yo te agradezco mucho y te digo algo. Si el día que juega Boca y gana, para mí es un día extraordinario. Pero si pierde Boca para mí, tengo 3 o 4 horas de duelo real hasta recuperar. Y es más, si tengo 2 días sin escuchar la radio, los programas de fútbol. Mirá, mi mujer actual no, es de Boca y sabe mucho, y se interesa mucho. Pero he tenido una esposa, no debe haber persona en el mundo más ajena al fútbol que esa mujer. Qué feo. Pero se empezó a involucrar con Boca y con cómo le iba a Boca, no ya por un interés estrictamente futbolístico, quería saber cómo iba a ser su vida. O sea, cómo iba a venir yo. Y si nos iba a tocar no solo el domingo, un lunes, martes, miércoles, grato, apacible, lleno de iniciativas, o no. Antes viajaba mucho, a ver. Te doy la mano, porque para mí hoy me di un placer de esos extraordinario tenerte frente a frente. Gracias. Y la verdad que quedó en el tintero tantas cosas que en cualquier momento repetimos. ¿Cómo no? Martín Cohen con ustedes, Nico Giancaglini, operación técnica, la producción de la señora Viviana del Río. Mi nombre es Edgardo Miller. Muchas gracias y hasta la próxima. Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en terapia con prólogo de Gabriela Saidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película de Edgardo Miller con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy de Rodolfo Garavano. Veo, poemario de José Miguel Biotto con prólogo de Antonio Las Heras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web, política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura.
en www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Laceras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Paceño y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Jubileo. La trama secreta. Uno de los casos más enigmáticos de la historia policial argentina. Una desaparición llena de interrogantes y pistas falsas. Jubileo. La trama secreta. De Ricardo Filiguera. Una edición de Sudameris Libros. En venta en todas las librerías del país y Mercado Libre. Hasta aquí El País y los Escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.